Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén y amén. El proceso de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu familia, tu trabajo, no es una carrera de 100 metros. Este proceso es una carrera de fondo, es una carrera para siempre. Y por eso es necesario entender y tener en claro ese proceso, iglesia. Si nosotros miramos la Biblia, encontramos grandes hombres de la Biblia que empezaron muy bien, pero terminaron mal, muy mal. Veamos algunos de ellos. Saúl, ¿cómo empezó Saúl? El primer rey de Israel. ¿Cómo terminó Saúl? Muerto el mismo día con sus hijos. Judas, ¿cómo es la vida de Judas? Al lado del Señor, milagros, sanidades, prodigios. Es más, él manejaba las finanzas, él era el revisor fiscal, el contador de Jesús. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado. Y otro grande que empezó bien y terminó mal es el rey Salomón. Lleno de sabiduría como ninguno otro, dice la palabra. Lleno de riquezas como ninguno otro, dice la palabra. ¿Y cómo terminó Salomón? Mal. Es posible, escuche esto, iglesia, que el inicio de una nueva oportunidad de Dios para tu vida, y quiero ser enfático en esto, hay un nuevo tiempo de Dios para la iglesia, siempre, cada día, en todo momento. Dios no tiene en cuenta tu pasado para construir tu futuro. Aquel que ya es consciente de la vida del Espíritu entiende que el error se fundamenta en no tener una relación personal con Dios, en no creer ese amor infinito, misericordioso que constantemente Él está dando a su pueblo, a sus hijos. Y es muy posible que ese nuevo tiempo, ese inicio, ese empezar de ceros, esa nueva oportunidad no se vea muy bien para tu vida. ¿Sí? Es posible que tú en este momento, de parte de Dios, estés iniciando un nuevo proceso. Y si no lo sabes leer, y si no lo sabes entender, pues lo puedes desperdiciar. ¿Sí? Es muy probable que hoy veas las cosas al revés, que se te hayan salido las cosas de lo previsto y de lo esperado. Pero si vemos en la Biblia, los grandes hombres de Dios, aunque empezaron muy mal, terminaron muy bien. ¿Y qué consiste el terminar muy bien? ¿Dándose lo que quiero? No, haciendo la voluntad de Dios. Acompáñeme al capítulo 37 de Génesis. Permita que la palabra le redarguya, permita que la palabra le instruya, le edifique, le fortalezca, le anime, le corrija, que el Espíritu traiga convicción de pecado, pero ante todo permita que la palabra le diga: vamos para adelante. Amén. Capítulo 37, y vamos a ver la historia de este primer hombre, cómo empieza de mal su proceso, su tiempo
de parte de Dios. 37, versículo 4. Miremos el 4. ¿Qué dice? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Está empezando el tiempo de José. Y le tenían rabia a sus hermanos. ¿Por qué? Porque su padre le amaba más. ¿Sí? Mire el versículo 11. Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Entonces, no solo lo aborrecían, no solo le hablaban violentamente, sino que le tenían envidia. Ahora mire el 18. Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. ¿Qué experimentó José en el inicio de su proceso? Rechazo, ataque, muerte. En el nuevo pacto, quien determina cómo va a ser su vida es la manera como usted le crea a Dios, como usted lo crea desde adentro, no como están las cosas afuera. Muy posiblemente durante muchos años las cosas no han estado como usted quiere. Muy posiblemente fue por error suyo, por pecado. Pero si la misericordia de Dios llegó a tu vida, es el tiempo que te pares en la raya y empieces a caminar conforme al propósito de Dios. Y eso nace dentro de ti, creyéndole. A José, ¿qué? Lo aborrecían, le hablaban violentamente, le tenían envidia y lo querían matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había tenido un sueño de parte de Dios. ¿Había tenido qué? Una visión. Y lo más grande que Dios te quiere dar es esa visión, esa manera única como Él ve su creación, no como nosotros la vemos desde una naturaleza pecaminosa. 28, 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José ¿a dónde? A Egipto. Siendo el niño consentido, ¿dónde termina? Como esclavo en Egipto. Se volteó todo. ¿Cómo empezó José? Mal. Todo en contra. ¿Debido a qué? A que dentro de él Dios había colocado un sueño, una meta, una visión, un propósito. La pregunta es, ¿qué hay dentro de ti en este momento? ¿Sí? ¿Sigues mirando tu pasado? ¿Sigues mirando tu pecado? ¿Sigues mirando tu herida, tus recuerdos? Yo creo que no hay uno que pueda levantar las manos y decir que no hemos cometido grandes errores. Pues ahí es donde se glorifica el poder de nuestro Dios. Este es el primer personaje. Veamos el segundo, Éxodo capítulo 2. Y hablamos de Moisés. Moisés es un hombre que desde niño, por el propósito de Dios, lo persiguió la muerte. La mamá tuvo que enviarlo por un río. Es rescatado del río. Y años adelante, después de que él crece en el hogar de Faraón y se da cuenta de su identidad, mire el capítulo 2, versículo 15. Cuando él, viendo la realidad de su vida, termina matando a un egipcio. Mire lo que dice el 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, que Moisés había matado a un soldado,
procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Cuántos están acá? Moisés, al principio lo iban a matar por una orden de Faraón de acabar con todos los niños de los hebreos. Dios guarda su vida y Dios sigue guardando su vida. Él crece como un príncipe, crece en palacio de rey, bajo la cultura de los egipcios, bajo los privilegios, bajo las riquezas de los egipcios. Pero con el tiempo, cuando él descubre su propia identidad, diga conmigo identidad, diga conmigo identidad. Cuando un ser humano encuentra dentro de sí mismo su verdadera identidad, las cosas cambian. Y es a través de la palabra que Dios nos devuelve esa identidad. Cuando Moisés se dio cuenta que su lugar no era en el palacio, que su lugar no era en la holgura, que su lugar no eran las riquezas, y mata a un soldado egipcio porque estaba maltratando a un hermano suyo de la sangre de su pueblo, él tiene que huir al desierto. ¿Cómo empieza Moisés? Él empieza como un fugitivo, como un reo ausente, como un asesino que es perseguido por la justicia del pueblo egipcio. Y ahora miremos al rey David. Acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 18. David es un pastorcito de ovejas, es un hombre que por su apariencia, por su temperamento, por su físico, poco y nada lo tienen en cuenta en la casa, en la familia, ni su papá ni sus hermanos. Tanto es que él no puede ir al ejército de Israel, no puede ser parte del ejército. ¿Por qué? Porque es despreciado. Pero todo aquel que es despreciado por el mundo es apreciado por Dios. Tú tienes que entender que la verdadera aceptación, que el verdadero amor, que el verdadero camino lo vamos a encontrar es en la presencia de nuestro Padre Dios. Mire, lea conmigo primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8 en adelante. Después de que el Señor empieza a respaldar a David y que David ha destruido a Goliat, mire lo que le pasa a David. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. 10. Aconteció que al otro día que un espíritu malo, ¿un espíritu qué? De parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y a partir de ahí, mi hermano, a partir de ese momento, se inicia un proceso de formación en la vida de David. Él tiene que pasar por desierto, por persecución, por ataques, y aún ya en su reinado, su mismo hijo Absalón le destituye del reino, le hace salir huyendo. Quiero preguntarle algo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuál es tu llamado de parte de Dios? ¿Qué tanto le estás creyendo a Dios? ¿Dónde estás ubicado en este momento? Porque muy posiblemente este es el tiempo donde Dios está llamando ¿a quién? A alguien para que cumpla
su voluntad. Y muy posiblemente en estos momentos tú estás empezando ese proceso con todo en contra. Todo en contra. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante no es que te muevas para que todo esté a favor o como tú quieres. Aquí lo importante es que entiendas que esa situación adversa y contraria viene de parte de Dios. Revisemos algo y es importante esto. José es un hombre con propósito de Dios. Moisés, un hombre con propósito de Dios. David, un hombre con propósito de Dios. ¿Qué nos enseña de qué hizo José, qué hizo Moisés y qué hizo David en medio de que todo estaba en contra? Porque es que revise. Mire, miremos nomás a Moisés. Mire, acompáñeme. Acaba de matar a un hombre. Mire, por favor, colóquese en los zapatos de Moisés en el mismo momento que él tiene que salir corriendo por el desierto. ¿Qué habría en su mente? ¿Soy un asesino o no? ¿Qué podría decir él? La ley lo está persiguiendo, ¿sí? Había dejado a su pueblo porque creció, fue en el palacio y termina matando a un hombre y sale a correr. David viene Samuel, quiero recordarle que vino Samuel y ¿qué le hizo Samuel a David? Lo ungió. Y dice la Biblia que después de que lo ungió, el Espíritu de Dios estaba sobre David. ¿Y qué le pasó después de que el Espíritu de Dios estaba sobre él? Huyendo por todo lado, corriendo a un lado, corriendo al otro, metido en las peñas de las rocas de las montañas del desierto. Saúl persiguiéndolo a toda hora para matarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido. Y José, aparte de que era el consentido de papá y mamá, ¿cómo empieza José? En una letrina. Lo venden a los ismaelitas. Y después de que lo venden a los ismaelitas, termina esclavo. Siendo esclavo, ¿qué pasa? La esposa de su jefe lo intenta seducir para la cárcel. Y después de ser esclavo, preso. Son 14 años de proceso de José. Son 14 años de proceso de David. Y son más de 40 años de proceso de Moisés. ¿Cuántos años llevas en tu proceso? No desfallezca. Es más, le voy a decir algo. Usted no tiene permiso de desfallecer. No puede desfallecer. Tirará la toalla las veces que quiera, pero Dios le volverá a levantar. Vamos a ver qué sucedió. Miremos primero a José. Acompáñenme nuevamente al 37 y veamos el 13 y 14. Lo rechazan, lo aborrecen, le hablan con violencia, le tienen envidia. Pero mire algo que hay característico entre José, David y Moisés. Póngale cuidado. 37, 13 y 14. Mírelo. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Israel a José, Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Oiga, mire, escuche esto. Jacob envía a José a que le dé cuentas de cómo están sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que lo quieren matar. Jacob le impone una tarea a José. ¿Una tarea de qué?
de que supervise a esos hermanos que lo quieren matar. ¿Qué respondió José en el 13? Heme aquí. Y allá en el 14 llegó a Siquem, obedeció. Ahora venga conmigo a Moisés en el Éxodo 3:1. Éxodo 3:1. ¿Cómo dice Éxodo 3:1? Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Han pasado más o menos 40 años. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Qué estaba haciendo? Trabajando para el suegro. Ahí no dice que estaba apacentando las ovejas de su empresa, no. Estaba como empleado de su suegro. Aló. José, ¿a qué lo mandó el papá? A que le hiciera un mandado y le obedeció. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Obedeciéndole a un hombre bajo el cual estaba bajo autoridad. Ambos estaban cumpliendo una labor. Ambos estaban haciendo un trabajo diario. Ahora miremos a David. David. Primer libro de Samuel 17 y 18. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Mira, hay una característica entre los tres. Los tres son mandaderos. Los tres son mandaderos. Yo me imagino que la relación entre David y sus hermanos mayores no era buena, porque cuando ungieron a David, Samuel vino a que hubiera allí ese tiempo de unción, y el papá trajo primero, ¿fue a quién? Al mayor, al fuerte, al grande, al bien parecido. Y Dios dijo: ese no es. Y luego al siguiente dijo: ese tampoco. Y luego el siguiente dijo: ese tampoco. Y ya terminaron todos los que el papá pensaba. Y dijo Samuel: y no hay otro más. Dijo: sí, allá el chiquitico, David. Y pues tráigalo, porque hasta que él no llegue no servimos la mesa. Hay una característica que tienen aquellos hombres que entienden o entendemos que somos propósito de Dios. Escuche esto: tenemos amor y obediencia en nuestra labor diaria. Aprenda a amar lo que usted hace a diario, sea lo que sea. Porque ¿sabe cuál es el problema de los hombres hoy? Que los hombres no aman lo que hacen. Entonces lo hacen es ¿por qué? Por interés, porque les toca, por recibir una remuneración financiera. Y debido a eso, ¿qué sucede? Que ese propósito de Dios se hace más escabroso. Dios te está diciendo: tengo que procesarte, tengo que pasarte por un tiempo de formación, pero te voy a dar un secreto: ama lo que haces, no menosprecies tu trabajo. Que si tú estás barriendo calles, que lo hagas de la mejor manera y con todo el amor que yo te he dado. No menosprecies el trabajo que Dios te ha dado, la labor diaria que Dios te ha dado. Iglesia, ¿está acá? Cuando usted empieza a amar lo que Dios le ha dado, las cosas cambian. Venga conmigo al Salmos, libro de Salmos 37. Aquí vamos a aprender muchísimo. Libro de Salmos 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde
se secarán. Oiga, venga, cuando usted entra en proceso, ¿sabe qué va a permitir Dios? Aparentemente, pero en la realidad, usted empieza a ver que el impío, que el que no lee la Biblia, que el que no se congrega, que el que no está amando su trabajo, que el que no hace sino tomar los fines de semana, que el que no hace sino sinvergüenciar, que el que no es sino un desordenado, que todo el barrio y todo el pueblo sabe que no hace nada, lo va a ver estrenando carro, con mejor negocio, con más ropa. ¿Y qué le está diciendo Dios ahí? No se impaciente a causa de los malignos. Usted siga su proceso, no se desespere. Pero ¿cómo así que ese que no hace nada, y mire, ya tiene carro nuevo? Mire ese que no trabaja, y yo aquí me quemo y a duras penas me está alcanzando, y mírelo, ya tiene ropa nueva, y mire, se fue de viaje y esto y lo otro. Dice la palabra: no te impacientes, porque como la hierba verde se secarán. Versículo 3, iglesia, léalo conmigo, 1, 2, 3. Confía en la palabra y haz el bien. ¿Cuál es el secreto? Hacer el bien. Nunca se canse de hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ¿quién? El Señor te concederá las peticiones de tu corazón nacido de nuevo, no del corazón del hombre viejo. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Yo me imagino, yo creo, yo discierno, porque también lo he vivido, que en los momentos difíciles de José, de Moisés y de David, ellos tres levantaron sus manos y dijeron: Señor, en ti confío y en ti espero. Yo creo que cuando José estuvo en la cárcel, yo creo que cuando Moisés iba por el desierto solo, y yo creo que cuando David estaba siendo perseguido, escondido en una montaña, los tres dijeron: por el mismo espíritu, en ti confío, en ti espero. En ti confío, en ti espero. ¿Verdad? Mire, siga conmigo. 6. Vuelve y repita el 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7. Por favor. 1, 2, 3. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. ¿Qué le está diciendo? Guarde silencio, cálmese, espere, tranquilícese. No vaya a hacer justicia por usted mismo, no vaya a tomar usted venganza por usted mismo. 8. Dígalo conmigo, iglesia. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mire, una cosa es que usted por una situación te exaltes. ¡Ah! Por eso allá amén, allá en Efesios, él dijo: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No te exaltes, ¿sí? Acá, léalo, dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Una cosa es que usted se exalte y otra cosa es que quiera hacer lo malo porque se exaltó. Ahí es donde peca. A usted se le puede subir el temperamento en un momento específico, pero de ahí a que usted quiera hacer el mal, pierde. Si se aira, ore para que el Espíritu Santo tome control de su vida. ¿Estamos acá, iglesia?
9. Porque los malignos serán ¿qué? Pero los que esperan en Jehová, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Concéntrate en tu proceso, concéntrate en tu trabajo, concéntrate en tu diario vivir. Yo no sé si le estoy hablando a alguien acá. Concéntrese en lo suyo. Concéntrese. Deje de mirar el proceso de los demás. Deje de mirar la vida de los demás. Ahora, venga para acá. ¿Qué va a suceder por meterse en su proceso? Que Dios le va a ordenar a los demás que se ocupen del suyo, que lo miren, que lo critiquen, que lo juzguen, que murmuren, que lo maltraten. Pero ¿qué nos dijo allí? Haga el bien. ¿Qué nos dice la palabra? Haga el bien, haga el bien. En su empresa, en su lugar de trabajo, te van a perseguir, te van a atacar, te van a insinuar, va a venir la tentación, va a venir la prueba. ¿Qué le está diciendo el Señor? Concéntrese en su trabajo, cumpla, llegue más temprano, váyase un poquito más tarde, cumpla su labor, cumpla su labor. ¿Estamos acá? Cumpla su labor, ¿sí? Nos dice que cuando nos sintamos débiles, nos gocemos en Él y Él nos dará nuevas fuerzas. No sé cómo estará su intimidad con el Señor, pero es necesario que usted lo busque. Lo busque en la madrugada, en la noche, en la mañana, en la tarde, en el momento donde usted pueda estar a solas con Él, para que el gozo del Señor, la presencia de Dios le fortalezca. Busca a Dios en lo secreto para que Él fortalezca tu alma. ¿Por qué? Porque los ataques no solo vienen de afuera, los ataques también vienen unos espíritus inmundos que te acusan en tu mente. Cuando uno la embarra, cuando uno comete un error, cuando uno falla y se le vienen esos demonios en la mente. Usted no sirve, usted no puede, mire esto, mire lo otro, y empieza usted a autocondenarse. Y eso no sirve para nada. Sí hay que revisarse, sí hay que interiorizar, sí hay que reflexionar en la vida diaria nuestra, pero no condenarnos, porque Cristo no vino a condenarnos. Cristo vino a que seamos salvos, y esa salvación significa libertad. ¿Estamos acá, iglesia? Muy bien. Ahora entienda algo, que lo que hoy estás viviendo es parte del camino, ¿sí? No se sienta mal, en el buen sentido de la palabra. No crea que usted va a quedar ahí. Usted va a seguir adelante, usted va a salir adelante. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el primer punto que nos enseña la palabra, cuando estamos en medio de que todas las cosas nos salen mal y entendemos que es parte del proceso de Dios para con nosotros, es amar nuestro diario vivir. Entonces, lo primero que nos recomienda la palabra es que nos concentremos en el proceso. Mire, no desprecie. ¿Cuánta gente está hoy sin trabajo, sin provisión? ¿Cuánta gente está pasando cosas difíciles, verdaderamente difíciles? Usted está en bendición. Amén. Vamos a ver la segunda recomendación que nos hace la Biblia. Génesis 37, versículo 5. Mire el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Soñó José un qué? Un sueño. Lea el versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y mire el 10, lo que dice el 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, ¿qué hizo? Le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Cuando alguien
sabe que su vida es propósito de Dios, hay cosas muy personales con las que Dios nos habla en lo íntimo y nos confirma que a pesar de lo que estamos viviendo, que no entendemos ni comprendemos ni queremos aceptar, ahí está su propósito con nosotros. Imagínese José en la cárcel, antes de la cárcel esclavo. ¿Qué era lo que lo motivaba? Que dentro de él, en la intimidad, Dios le había dado ¿qué? Una visión. Y tu visión es solo una. ¿Cuál? Su palabra, su presencia. A ver, ¿qué te motiva en este momento a ti a hacer las cosas? Cuando la motivación es incorrecta, los hombres desfallecen fácilmente. Pero a pesar de que las cosas sean contrarias, cuando tu motivación es la voluntad de Dios, tú seguirás adelante, tú perseverarás en el camino. Y veamos qué hizo también Moisés. Mire, a José le dio un sueño, a José le dio una visión, a Moisés. Veámoslo en Éxodo, venga, y leamos el versículo 2 y el versículo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Si se dan cuenta, venga para acá, mírenme acá, iglesia. Si se dan cuenta que en el diario vivir que ellos aprendieron a amar, Dios empezó a manifestárseles. Aló, venga, mire. Dios no sacó a José de la cárcel. Dios no sacó a Moisés del desierto. Y mire David, mire lo que pasó con David. Primer libro de Samuel 16:11. 16:11 al 13. Mírelo. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Versículo 13, léalo conmigo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. ¿Qué característica hay con los tres? ¿Cuál era la primera característica? Que amaban lo que hacían. ¿Y cuál era la segunda? Que Dios se les manifestaba. ¿Cuál es la primera característica? Aman lo que hacen. Y la segunda, Dios se les manifiesta. Si tú en tu diario vivir te están yendo las cosas de la manera como nunca quisiste y nunca pensaste, pero hay algo dentro de ti que te dice que hay un propósito de Dios cumpliéndose en tu vida, en tu hogar, en tu hijo. Si tú nunca pensaste que eso sucediera, pero sucedió, pero hay algo dentro de ti que te dice: mi propósito se está cumpliendo. Empiece a amar lo que está haciendo, su trabajo, su labor, su hogar, su familia, su diario vivir. Y dos, busque más la presencia de Dios. Busque más la presencia de Dios. A José, ¿dónde se le manifestó? En el diario vivir. A Moisés, iglesia, míreme acá. A Moisés, ¿dónde se le manifestó? En el diario vivir. Y a David, ¿dónde se le manifestó? En el diario vivir. ¿Dónde se va a manifestar Dios a tu vida? En tu diario vivir. ¿Sí? Pero debemos
amar lo que hacemos. Y debemos buscar más de su presencia. Es importante. Démonos cuenta que ellos se movían no por lo que vivían a diario, sino por lo que Dios les dijo. Venga acá, venga, recordemos. A Moisés, ¿qué le dijo? A José, ¿qué le dijo? A José le dijo a través de un sueño: un día todos estos se postrarán ante ti. A Moisés, ¿qué le dijo? Ve y rescata a mi pueblo. Y a David, ¿qué le hizo? Lo ungió. Tanto José, Moisés y David se movían porque sabían que Dios les había hablado. ¿Tú por qué te estancaste en tu vida? Porque tú no escuchas la voz de Dios. Si tú escucharas más la voz de Dios, muy posiblemente las cosas no cambien en el momento, porque Dios está utilizando eso para formarte. Pero vas a tener gasolina, fuerza, poder para moverte. Escucha más la voz de Dios que la voz del diario vivir. Escucha más la voz de Dios que la voz de la realidad. Si usted mismo con su mente está trayendo la ruina, si usted mismo con la mente está trayendo el desastre, si usted mismo con la mente está trayendo la tragedia, oiga, venga para acá, si usted mismo con su boca está declarando el desastre, la muerte, ¿para qué Satanás? Aló. Ellos se movían por la palabra que Dios les había dado. A José le dio una visión, a Moisés le dio una palabra allí en la zarza de fuego, y a David lo ungió con su presencia a través del aceite. Cuando yo vengo a la palabra y me sumerjo en ella, es lo mismo como si me estuviera entregando la visión a José, es la misma zarza de fuego de Moisés y es el mismo aceite con que ungió a David. Esta es la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente que confía en sueños. Ya no son sueños, porque pueden ser imaginaciones de su carne. El sueño es uno y se llama Jesús, la palabra de Dios. Cuando Jesús se manifiesta a tu vida a través de la palabra, tú eres confirmado en el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces entienda esto: a diario, por proceso, Dios tiene que permitir que vengan obstáculos, que venga prueba, que vengan cosas que no nos agradan, para que se confirme que Dios ha hablado a tu vida. Amén, iglesia. Entonces, primero, ame lo que está haciendo. Dos, busque más la presencia de Dios. Muévase no por lo que la realidad le dice, sino por lo que Dios le dice. Ejemplo, esa gente que se levanta: hoy me va a ir mal, hoy me van a echar del trabajo, si está consiguiendo trabajo, hoy no me van a dar empleo, hoy esto, hoy lo otro. ¿Por qué no cree que la palabra dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno. ¿Sí? Y aunque Dios permita que suceda algo, de ahí Dios te sacará en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora veamos la tercera parte. La primera es amar lo que hago, sea lo que sea. La segunda, buscar más la presencia de Dios a través de su palabra. Vuelvo y le repito, cuando usted viene a la palabra, es como cuando Dios le entregó a José la visión, cuando Dios le entregó a Moisés el hablar en la zarza de fuego, o cuando ungió a David con el aceite, porque todo se resume en Jesucristo. Yo doy gloria a Dios, porque ya no tengo que esperar un sueño, aunque me lo puede dar. Ya no tengo que esperar que se encienda una zarza de fuego para que Dios me hable.
y tampoco tengo que esperar que venga un hombre a ungirme con aceite. Ahora cada vez que yo vengo a su palabra, Dios me confirma en su propósito. ¿Cuántos están acá? Ahora Dios te pregunta, entiende que lo que estás viviendo es porque poco confirmas mi propósito en tu vida a través de mi palabra. Y date cuenta cómo queremos solucionar nuestro diario vivir sin ser confirmados en el propósito de Dios. Confiamos más en nuestra razón, en nuestro intelecto. Confiamos más en nuestras conclusiones, en nuestra propia inteligencia, que en el propio propósito de Dios. Por eso hoy Dios te está diciendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, tú eres mi propósito. Yo pagué por ti en una cruz. Ahora necesito que no tengas miedo, necesito que no tengas miedo, necesito que no tengas miedo. Afírmate en mi voluntad. Mire lo que dice Génesis 39, 6 y 7. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Qué pasó con Potifar, el oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, que lo compró a los ismaelitas? Le confió todo a José, porque la gracia de Dios estaba sobre José. Y dice que José era como hermoso, de una presencia como bella, ¿verdad? 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Mire, escuche esto. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto, cuando un hombre o una mujer entran en el llamado y el propósito de Dios, Satanás pone sus ojos en ellos. Aló. Y créame que cuando llega ese momento, se empiezan a dar cosas que usted siempre quiso que se dieran, pero que ya en ese momento sabe que no es necesario que se den, y se las pone Lucifer en bandeja de plata. No quería aquello, mire, ahí está. No quería lo otro, ahí está. Usted simplemente dé un paso, diga sí y lo tiene, pero usted sabe que es pérdida para su proceso. José está en un momento tremendo, es esclavo, y siendo esclavo lo nombran gerente. Y estando ahí en esa situación, ¿qué sucede? La esposa de Potifar pone los ojos en él. En medio de la tribulación y de la aflicción, Dios nos pone en eminencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres fiel, cuando tú te das la pela, cuando tú permaneces haciendo el bien, Dios te levanta en medio de esa tormenta. Dios te levanta. Aló. Pero debe amar lo que hace y buscar más la presencia de Dios. Ame lo que hace. ¿Sí? Ame lo que hace. Ame lo que hace. Busque más la presencia de Dios. Miremos en Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? El ejemplo de José es que el hombre se mantuvo firme. Estuvo a punto de caer, pero se mantuvo firme. ¿Debido a qué? Al llamado. ¿Sí? Aunque todo estaba en contra. Venga, yo pregunto algo. Humanamente hablando, mundanamente hablando, ¿no se le arreglaban más las cosas a José? El patrón le entregó la mayordomía y la mujer se enamoró de él. Servido todo en bandeja. Manejo la casa, se enamoró la mujer de mí, tengo todo listo.
Pero ¿el qué hizo? Integridad, lealtad, fidelidad a la voluntad de Dios. Respetó el llamado. Respetó el llamado. Respete el llamado que Dios le ha dado. Escúcheme, el llamado que le hizo a un hogar, el llamado que le hizo a ser un empleado, un jefe, un comerciante, a ser un servidor, a ser esposa, a ser esposo. El llamado que te hace a ser un estudiante, el llamado que te hace a vivir una vida como la que te está dando. Respete ese llamado que Dios le ha dado, porque en medio de ese llamado te van a salir muy buenas proposiciones para tumbar el llamado de Dios. Tumbarlo nunca, pero sí detenerlo, estancarlo y atormentarte más de una manera que no era necesaria. Éxodo 4, versículo 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Ve en paz. Venga, perdón. A Moisés, ¿por qué lo están buscando? Por asesino. Y de un momento a otro se le aparece Dios a Moisés en una zarza, en el monte. Venga, entienda esto, entienda esto. Tiene una manifestación sobrenatural. Y Dios le dice: vuelve al lugar donde la ley te está buscando. Para cumplir el propósito de Dios, tendremos que hacer muchas veces cosas que no nos agradan. ¿Cuántos están acá? Tendremos que renunciar a cosas que nos agradan mucho. Y tendremos que esperar ante todo el tiempo de Dios para que todo sea conforme a su voluntad. He visto grandes ministerios no solo estancarse, sino perderse por no esperar el tiempo de Dios. 1 y 2, por no renunciar a lo que tanto te agrada, pero no es propósito de Dios. Y por no querer ir a donde no quieres, pero es voluntad de Dios. Hay momentos donde Él le dice: oye, te quiero allí. Señor, no, porque es que allí no me gusta, allí me molestan, allí me maltratan, allí me insultan. Tienes que estar ahí. O donde más quiere estar uno, le dice Dios: te sales de ahí. No te quiero ver más con esa persona. No te quiero ver. Pero Dios, es mi llamado. Moisés ha oído. Moisés tiene su esposa, sus hijos, está en el desierto, tiene su rebaño de ovejas, tiene un proyecto de vida, tiene un futuro. Y de un momento a otro Dios se le aparece y le dice: vuelve a Egipto. Pero Señor, si allá tengo una orden de captura, la fiscalía me busca. Señor, la secreta me anda buscando. Vuelve a Egipto a liberar a tu pueblo. ¿Cuánto estamos acá entendiendo? Tendremos que hacer cosas que no nos gustan y tendremos que dejar de hacer lo que nos gusta para cumplir el llamado de Dios. Pero veámoslo con David. David, léalo en primer libro de Samuel 17, busque el versículo 32. Versículo 32. Primer libro de Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué decidió David? Hacer algo que todo un pueblo no había querido hacer. ¿Qué es lo que todo un pueblo no ha querido hacer? Vivir en santidad. Hoy el Goliat no es afuera.
Hoy Goliat no es allá gigante. ¿Qué es lo que hace toda jovencita cuando las hormonas se le empiezan a manifestar en su cuerpo? Hacer lo que el mundo dice que se haga: practicar sexualidad desordenada. Por el llamado, ¿qué es lo que hace un David? ¿Qué es lo que hace un Moisés? ¿Qué es lo que hace un José? Lo que nadie ha querido hacer: guardarse en santidad. Ese es el que verdaderamente ama y cumple el propósito de Dios en su vida. Ahora, dése cuenta que al día de hoy, bajo la realidad y circunstancias que enfrentamos, esto que le comparto es algo que solo lo logra la persona que sabe que tiene un propósito de parte de Dios. Empieza a amar su diario vivir, lo que le toca hacer allí, lo que está trabajando, lo que está estudiando, lo que está viviendo, lo ama porque es donde Dios le quiere tener ahora. ¿Sí? Porque es ahí donde te forma. Paciencia traduce jupomone, jupo, bajo, mone, permanecer. Solo se llena de la paciencia y de la presencia del Espíritu el que decide permanecer bajo condiciones que no le son agradables. ¿Y qué es lo que quieren hacer todos? Salirle corriendo a la prueba, salirle corriendo a lo que le molesta, salirle corriendo a lo que le. Entonces, dése cuenta que usted está en medio de una realidad y de una situación a través de la cual Dios te está preparando para algo grande. Dios no se equivocó con el hogar que te dio. Creer lo hace cualquiera, tener fe solo los hijos de Dios, porque solo los que tienen fe saben que están en una situación difícil, en una situación adversa, pero que es el precio que hay que pagar para que el día de mañana, si yo no lo alcanzo a disfrutar, no importa, mis generaciones sí lo van a disfrutar. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que te llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que padezcas un poco de tiempo, Él, en medio de ese padecimiento, te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo. Iglesia, colóquese sobre sus pies, por favor.